Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a leer un libro que tiene como título El amor no tiene por qué doler. Cómo reconocer una relación destructiva. Les voy a dejar en las etiquetas el nombre del autor por si alguien quiere buscarlo. Es un libro de autoayuda que ahorita vamos a comenzar a leer. Que nos encontramos por aquí, ¿ok? Si quieres algún título de algún libro que te gustaría que leyéramos, déjanoslo en la cajita de comentarios y nosotros vamos a empezar a buscarlo. Pues nos vamos directo a la introducción. Quizás en el momento en el que leas esto no puedas siquiera imaginar que los hombres y mujeres de mi generación, nacidos entre 1940 y 1950, nunca fuimos adolescentes. Te preguntarás el por qué, y la respuesta es muy sencilla. El concepto adolescencia existió a partir de mediados de la década de 1960 y aparece por primera vez como un intento de sociólogos citadinos en Inglaterra para denominar la conducta de los jóvenes. No recuerdo haber recibido jamás algún calificativo como tal para mí ni para otros. Hasta esa época, los individuos que habíamos rebasado los 12 o 13 años de edad comenzábamos a ser adultos. Como ya habrás observado, esa es la edad de los ritos de iniciación a la adultez de muchas culturas a lo largo de toda la historia universal. Y esos ritos de iniciación que tú no viviste eran el punto de partida para que el niño empezara a ser adulto. Pero a ese periodo después de la niñez se le llamó hasta hace algunos años pubertad, por lo que mis contemporáneos y quizá ahora tus abuelos o tus padres, si son mayores, pasaron de la niñez a la adultez en un lapso imperceptible, en el cual no había grandes diferencias, atención ni cambios sustanciales que contribuyeran a una preocupación familiar, paterna o social. Incluso te reto a buscar libros de medicina o sobre la conducta de épocas anteriores a la que acabo de mencionarte y te sorprenderá no hallar algo escrito sobre la adolescencia. Biológicamente los niños después de nacer pasan por el periodo de lactancia, la primera infancia, y lo que todavía llamamos el periodo escolar primario, que se termina alrededor de los 12 o 13 años. Después se enfrentan a los cambios de la naturaleza, que la naturaleza les proporciona por medio del desarrollo de los órganos sexuales. Entre ellos, la aparición marcada de... Ok, estas palabras las voy a omitir porque puede que censuren nuestro video. Algunas personas con conocimientos sobre biología o la reproducción o incluso estudiantes de medicina ya sabían hace 50 años que de niño se pasaba a puberto y de puberto a adulto joven. No existió durante siglos ese periodo que tú vives el día de hoy, que tanto trabajo cuesta entender y que denominan adolescencia. Es curioso, ¿verdad? Miles de generaciones de muchachos como tú jamás sufrieron la persecución ni preocuparon a nadie con sus cambios emocionales o de conducta. Era simplemente y sencillamente un paso más, un paso deseado o anhelado para ser adulto. Incluso en las ceremonias de iniciación, tanto para las mujeres como para los varones jóvenes, el permiso oficial del grupo, clan o de la sociedad para ser adulto puede enunciarse de la siguiente manera: a partir de ahora eres responsable, puedes casarte y puedes casar. También puedes hacer uso de tu vida íntima porque ya eres fértil, pero eso implica que eres capaz de hacerte cargo de tu vida. Entonces, la época de la juventud no aparentaba ser un castigo o la entrada a una zona desconocida o a un lugar ignoto en el que existían muchos peligros y no pocos placeres. Los padres ya habían vivido esa transición entre la niñez y la adultez y como fueron padres siendo jóvenes adultos, contemplaban a sus hijos a partir de la iniciación como seres a quien confiar y en quien derivar o delegar responsabilidades. El joven adulto era alguien
a quien se envidiaba por ser más joven, tener más vigor, más intereses, más capacidad y mucho más placer. Si se era hombre, se estaba en la plenitud del vigor viril y poder tener intimidad. Y si se era mujer, se encontraba en la plenitud de su belleza, atractivo y su capacidad fértil. Todo parecía ser envidiable y añorable en la pubertad. Por eso nos empezó a llamar mucho la atención a quienes empezábamos a ser profesionales de la medicina y después de la ciencia de la conducta, que se comenzara a hablar de problemas de los jóvenes, de cómo algunos padres enfrentaban dificultades para comprender el paso de los hijos de niños a jóvenes adultos. Te puedo asegurar que yo llegué a los 18 años sin tener la menor idea del porqué de la inquietud de los padres por descifrar el misterio de la adolescencia, pues era un periodo natural y en consecuencia no tenía nada que ver con la experiencia de vida de los que eran adultos. A mí jamás me preocupó ni me ocupé de imaginar que mis padres pudiesen estar pendientes de mis cambios. Creo que en mi caso más bien asumieron la misma cálida indiferencia que para muchas otras cosas que viví. Y si acaso había preocupación, era entre otros jóvenes iguales que yo, que se hacían cientos de preguntas sin respuestas consistentes en cuestionamientos que la angustia existencial hace que surjan en nuestras mentes, como quién soy, para qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida, por qué nací, qué es Dios, cuál es el futuro, qué es ¿dónde me quedé? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es trascender? Preguntas sin fin que, por supuesto, compartimos con otros tan ignorantes o tan inquisitivos como yo. Aprendí después de muchos años que unirse a un grupo de contemporáneos es una necesidad de muchos seres vivos, el llamado sentimiento gregario, la tendencia natural que tenemos a agruparnos por clase, familia, orden, filum y subfilum. Tenía que estar con mis pares, aquellos que eran iguales que yo, con las mismas creencias, con las mismas virtudes. El instinto gregario es una de las primeras manifestaciones en el comportamiento de los jóvenes, por lo que es necesario para su seguridad e identidad compartir con otros sus dudas, experiencias, carencias y búsqueda de placer. Con los años también aprendí que en esa época estábamos preocupados por los cambios que sentíamos dentro y fuera de nosotros, que ese temor junto con las dudas o esa inconsistencia a lo que veíamos, pensábamos, sentíamos o hacíamos nos llevaba a tener un sentimiento constante de inestabilidad. Y que eso era precisamente una característica de los jóvenes que buscábamos una identidad tanto de grupo como personal. Todavía nos tocó acostumbrarnos como parte de la identidad de grupo a ser clasificados como buenos o malos, siguiendo la idea de la dicotomía entre el bien y el mal, entre lo que debía ser y no debía ser, entre lo que estaba bien o mal hecho, entre el deber ser y no ser. Asimismo, buscábamos con afán nuestro lugar en el mundo. Aún en mi época teníamos en la búsqueda de nuestra identidad como mexicanos una gran tarea. Hurgábamos en la historia, en la cultura, en busca de nuestros gustos, aficiones y tradiciones para sentirnos muy bien. Como en mi caso, de ser veracruzano, de haber nacido en una ciudad que fue cuna del movimiento obrero en México y además orgulloso de ser mexicano, de vivir en el cuerno de la abundancia y en un lugar en el que creí entonces que todo lo que se hacía estaba bien. Lo hecho en México está bien hecho. Fue para nosotros el lema, y éramos parte de él. En esa búsqueda había quien quería ser el más fuerte, el más malo, el más estudioso, o el mejor cantante, o narrador, o nadador.
Creo que yo quería ser mejor narradora. O el primero que tuviera novia o que experimentara una relación íntima. El que hubiera leído más libros, el que se sabía más arias de ópera, más canciones de Jorge Negrete, el que había empezado a leer la novela mexicana contemporánea. Esta búsqueda de identidad fue muy placentera. Nos enseñó a descubrirnos y a descubrir el lugar que teníamos en el mundo. En aquella época no viajábamos, no había esa posibilidad, y la mayor parte de los jóvenes mexicanos conocíamos el mundo por medio de los libros. No había televisión, porque si bien dicen que la televisión comercial se inicia en 1951, la realidad es que en la provincia surgió muchos años después. La primera vez que vi una televisión fue cuando tenía 14 años durante un viaje a la Ciudad de México, el día en el que sepultaron a Jorge Negrete. En dos de las esquinas del Palacio de Bellas Artes estaban usando aparatos de televisión y transmitían el evento. Cuando era pequeño solo había un aparato de radio en casa de mi abuela, quien escuchaba el programa El Monje Loco, el de Carlos Lacroix y muchísimas canciones de Cricri. Había una estación a la que le decían la W, donde había una hora en la que cantaba Agustín Lara. Para mí, los medios de comunicación se concretaban a eso, y a que mi papá, quien fue un asiduo comprador del periódico Excelsior, por muchos años leyera las noticias sociales y de vez en cuando se informara de cómo había quedado su equipo favorito. La comunicación se daba más bien de joven a joven, de grupo a grupo, y nos fuimos definiendo en ese sentido como parte de una sociedad que, aunque parecía no estarlo, estuvo mejor comunicada que la actual, a pesar de tener a su alcance los medios que le permiten saber en segundos lo que acontece en el resto del mundo o en alguna parte del universo. El despertar de intimidad acompañó esas épocas y se convirtió para muchos en lo que hoy llaman obsesión y que para nosotros se llamó amores de juventud. Nos gustaban todas las mujeres bonitas, o que creíamos que lo eran, porque los patrones acerca de la belleza femenina se fundamentaban en varias cosas muy curiosas. Por ejemplo, había quienes se enamoraban de Aleta, la eterna esposa del príncipe valiente, que Excelsior reproducía en sus tiras cómicas cada domingo. Otros se imaginaban a la bella durmiente, a la hermana del amigo o a la prima del primo. Yo estaba enamorado platónicamente de dos ángeles custodiados con sendas lámparas que estaban a los lados del altar mayor en la parroquia de San Miguel Arcángel, en Orizaba. Tenían cara de mujer, a pesar de que los ángeles pues no tienen como que marcado si son hombres o mujeres, y eran tan bonitos que yo me le declaré a una niña que se le parecía. Se llamaba Norma y según yo era la adecuada porque creía que las letras de Norma y amor significaban lo mismo. Norma, amor. ¡Ay, qué interesante! Quizá por eso mis símbolos referentes a intimidad eran Sor Juana y Sor Santa Francisca, cuyo retrato está en la sacristía de Santa Rosa de Viterbo, en Querétaro. La otra joven de la cual pensé estar enamorado alrededor de los 10 años se llamaba Angelina Otero, quizá porque también tenía nombre de ángel. Era la primera rubia mestiza que se había cruzado en mi vida, en una población inminentemente indígena. Ella era como un bonito lunar. Mis modelos del erotismo se concretaban a eso. Eran angelicales, puros, distantes, y les confieso que nunca pude cruzar palabra con Norma. Mi gran vinculación con ella fue porque me atropelló una vez con su bicicleta en la Alameda. Me quedé boquiabierto viéndola y ella se sorprendió de la cara de tonto que puse y se fue. La segunda vez que se dirigió a mí fue dos o 3 años después, cuando me enseñó la lengua, molesta seguramente con mi mirada, pero no pasó nada más. En las peluquerías
aparecieron revistas que traían imágenes que llamábamos exóticas, fotos de bailarinas de cabaret, que por cierto se llamaban igualito que las niñas bien de hoy: Viviana, Tamara, Sonia, Lorena. Todos eran nombres que en ese entonces curiosamente solo usaban las mujeres del amor falso, vamos a decir. Y hoy, entre Paolas, Anas Paolas, Fernandas, Jimenas y otras más, constituyen el acervo más interesante de los nombres no tradicionales en México de las niñas bien. En esa época, esas revistas nos ayudaban como un estimulante erótico, aunque no lo necesitábamos. Aprendimos y descubrimos mucho referente a nuestra intimidad por medio de nuestras competencias entre compañeros, y a veces viendo a quién alcanzaba más allá de la rayita cuando hacían competencias entre ellos. Miles de jóvenes creíamos que el mejor era el que hacía todo eso más rápido, y después tuvimos que desprenderlo para poder cumplir con nuestra pareja cuando fuimos adultos, porque en la adultez el que se tarda más es el mejor. Esas paradojas las vivimos de manera muy sencilla. De ninguna manera era angustioso. Por lo menos dentro de mi pandilla nos gustaba la ópera, estábamos en el equipo de natación, leíamos compulsivamente y cada uno de nosotros tocábamos 1, 2 o 3 instrumentos musicales, porque no había radio y el que quería música tocaba la guitarra, el piano o algún otro instrumento. Jugábamos a los títeres y a los titiriteamos. Éramos nosotros. Hacíamos representaciones teatrales. Yo alguna vez quise ser don Juan Tenorio y no me tocó más que el papel del malo. Lo mismo que mis hermanos. Éramos aquellos que no aparecían en escena y que solamente hacíamos ruidos detrás de bambalinas. Por ser malo, era también muy importante, porque no quería ser el más tonto del grupo. Y como yo era tímido en lo social, el que tocaba el piano para que bailaran los demás trataba de aparentar ser el malo. En la casa era un santo y en la escuela era terrible, pues ahí debía mantener mi prestigio. A veces los hombres tienen como gran meta el disfrazarse de lo que sea, poniéndose una careta, manteniéndose a sí mismo y tratando de engañar a los demás, pareciendo siempre lo que no son en el interior. Así, el niño tímido, que se convirtió en un joven todavía más tímido, apareció siempre frente a los demás como el líder, como el fuerte, como el audaz. Recuerda, siempre que los audaces acaban mal. Todos los héroes estaban muertos porque cometieron de jóvenes un acto heroico que fue simplemente una respuesta al miedo, al pánico, que obliga a algunos a jugarse la vida actuando sin pensar. Los jóvenes de aquel entonces no teníamos posibilidad de que nuestros padres nos dieran un automóvil. La mayoría teníamos un par de patines o a lo mucho una bicicleta. Lo que nos llamaba la atención se encontraba en los alrededores: nacimientos de agua, pirámides, cuevas que explotábamos. No había nada más. No habían todos los estupefacientes que hoy en día existen. No sabíamos nada excepto que le llamaremos Mary Jane, porque escuchábamos la canción de la cucaracha. Habían personas que eran un garbanzo de a libra. Nuestros personajes eran los de las novelas de Salgari y los tratábamos de imitar. Nuestro conocimiento del mundo salía de los libros. A los 11 años yo cursaba la secundaria y mis compañeros eran hijos de obreros. Había obtenido una beca de 60 pesos al mes y ahí estuve hasta los 15 años. Esas escuelas técnicas fueron fundadas por don Francisco Basols.
en 1993 tenía una ideología que sostenía los varones de un México revolucionario y fomentaban una conciencia nacionalista con una tendencia a la militarización como las escuelas federales. Por eso es que ahora tenemos principios y valores tan rígidos que quizás ustedes los jóvenes de hoy nunca podrán entender. Había una característica de solemnidad cuando hablábamos de México, del estudio de la revolución o del movimiento obrero o campesino. Cuando llegué a la Ciudad de México a los 15 años de edad, me habían echado de la casa por haber sido expulsado de la escuela debido a que ensucié las paredes con una guerra con huevos y pitayas. Así que llegué primero a trabajar y después me puse a estudiar con la idea de que había sido sancionado por mi conducta y que eso era razón suficiente para que mi papá me invitara a dejar la casa. Como él dijo, hasta que yo llevara algo para comer. Conseguí trabajo en lo que después sería la fábrica de Dina en Ciudad Sagún, Hidalgo. Más tarde, cuando me permitieron seguir estudiando, quise aprovechar la oportunidad. Mis padres no imaginaban siquiera que una generación después habría algo extraño que llamarían adolescencia y donde habría que cuidar que en los jóvenes no sobreviniera la angustia, la soledad, las carencias, las preocupaciones, la falta de escuela y mucho menos que se alejasen de la casa paterna para pasar las de Caín, en una casa de asistencia o en un internado, en un cuarto de azotea o donde tuvieran a bien darles alojamiento, comida y sustento. Lo que sucedía a nuestro alrededor era considerado simplemente como parte del proceso de llegar a ser adultos. Ansiábamos llegar a los 18 porque nos iban a dar una cartilla que nos permitiría entrar a los cabarets de segunda o de tercera y aprender a bailar con las mujeres que se encontraban ahí. Entonces, quienes cobraban 25 o 50 centavos por baile. La cartilla nos parecía la clave para entrar a la cueva de Alibaba. Además, aspirábamos también a obtener la cartilla militar para ser más mexicanos, más responsables y llegar a ser hombres. Yo sé que te reirás de todo esto, pero te juro que fue la meta de mi juventud. Al ser ciudadanos ya nos podíamos casar y en el caso de los hombres ya podíamos votar. La mujer pudo hacerlo a partir de 1951. Terminé mi carrera de medicina y después la especialidad en ciencias de la conducta, psiquiatría, y descubrí que ahora es muy grave el problema de los jóvenes. Terminé mi especialidad a los 30 años de edad y estoy sorprendido de cuánto ha cambiado la visión de los jóvenes en los últimos 15 años, pues en mi generación fuimos jóvenes adultos, nunca adolescentes. Durante los cursos que complementaron mi residencia obligatoria para ser psiquiatra, me topé con el término adolescencia. Me sentí muy ignorante y me interesé por el tema precisamente por desconocido. Por coincidencia, me encontré con un familiar político que me ayudó a ingresar en la residencia y con autorización del entonces director de salud mental de la Secretaría de Salubridad, don Guillermo Calderón Narváez, hice mi último año como especialista en el Tribunal para Menores con el director, don Gilberto Bolaños Cacho, que fue mi segundo padre. Ahí comencé a acumular experiencia en el trato de menores con problemas de tipo legal. Se le llamaba menor a todo aquel que tuviera menos de 18 años, porque el artículo 18 constitucional de México señalaba que los menores de 18 años que cometían delitos que les son imputables no son responsables de nada de lo que hagan, así sea un delito mayor, porque carecen de juicio y discernimiento para saber la verdadera naturaleza y responsabilidad de sus actos. Imagínate, la Constitución y las leyes de la mayor parte de los estados de la República Mexicana consideraban a los jóvenes de 18 años como tarados, incapaces, inútiles, que no sabían que eran responsables incluso de cometer o desvivir a una persona.
Ese menosprecio por los jóvenes que todavía está plasmado en la Constitución con el fin de ayudarlos, originó la creación de instituciones para pequeños infractores de la ley, y las correccionales y las escuelas de tratamiento especial, pues había que ayudar a los jóvenes con problemas y con relaciones destructivas para que se rehabilitaran. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban habilitados para vivir socialmente? ¿Por qué no eran capaces de asumir su adultez o de pensar, decidir o discernir? ¿Qué te parece esa obsolencia? Ahí tuve que llegar a aprender lo que era la salud de los jóvenes. 15 años después de que yo lo fui, cuando tenía 29, me convertí en jefe de la sección médica y psicológica de los tribunales para menores de la Secretaría de Salud. Imagínate lo que es que llegara un ignorante, y a pesar de que parece una paradoja, eso me permitió tener la humildad obligada suficiente y eficiente para sentarme por años a escuchar a jóvenes que me transmitieron su experiencia destructiva, obstructiva e improductiva acerca de una parte de sus vidas que fueron dedicadas a tratar de salirse de las reglas o normas sociales. Tuve que aprender lo que era un joven escuchando a los jóvenes que eran víctimas o vivían una enfermedad social, asocial o parasocial. Cuando años después me invitó a colaborar el secretario de Gobernación, de quien era asesor, porque decía que yo era un experto en adolescentes, le contesté que muchas gracias, pero no, ya que un experto debe saber qué no hacer, y yo lo ignoraba. Tuvieron que pasar todavía muchos años de seguir escuchando para aprender las formas del comportamiento de lo que llamaban adolescencia, porque yo no la viví, no la conocí, no la estudié y no la sufrí. Fue hasta que mis hijos empezaron a ser jóvenes cuando tuve la necesidad de observar muchas otras cosas en muchachos sanos para aprender no solamente de la enfermedad, sino también de la adolescencia. Ahora estoy en la edad de ser casi abuelo y me encuentro con jóvenes con los que trato en mi casa el día de hoy y que constituyen un misterio insondable para mí. Ya no son como yo fui a los 15 años, ni como los que traté entre los 30 y los 45, ni como los hijos con los que aprendí y ahora son adultos. Lo que sé es que tienen autoridad, poder de comunicación, autosuficiencia y capacidad de discernimiento infinitamente superiores a lo que yo imaginé. Por eso, hoy tengo que tratar de aprender por qué son como son y para qué, a dónde van, qué quieren y por qué. Tengo que aprender contigo de nueva cuenta en este ciclo de mi vida. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo que esperas? No de mí ni de tus padres, sino de ti. ¿Qué quieres del mundo? Y encontrar juntos un sentido de la vida. Y si tu vida se ha sentido destruida u obstruida por algo que no logras entender, hagas lo que hagas, digas lo que digas y se llame como se llame, aunque no sea de tu gusto, estás empezando a ser adulto. La adolescencia puede significar lo que quieras. Ya escucharás o leerás algunos consejos, pero tú no adoleces de nada. Todas tus capacidades están ahí. Nada más es cuestión de que las desarrolles. Y tienes dos caminos: hacerlo a través de un proceso destructivo o de uno constructivo. ¿Qué es lo que quieres? La decisión es tuya. Tal vez tu carga genética influya, quizá tu educación familiar o tu cultura, tu hábitat, tu estatus o tu condición social, pero al final de cuentas las decisiones las tomas tú. ¿Cómo son los adolescentes de hoy? ¿Qué es lo que viven de productivo o qué los destruye? Son preguntas que tú responderás mejor que yo. Yo estoy sentado escribiendo con un solo objetivo: volver a aprender, porque cuando se fue joven como yo, se puede seguir siendo joven a los 70 y tantos años, y a veces, como me dijo mi maestro Gilberto Bolaños Cacho, cuando yo tenía 30 y él 72 años: Ernesto, yo soy más joven que usted, porque todos los días me pregunto algo y usted ya cree saberlo todo. Ustedes que lo saben todo, traten de leer esto. Agréguenle todos los espacios que quieran a estas palabras, a estos conceptos.
Aprendan y enseñemos a los viejos jóvenes como yo todo lo que quieran enseñarlos. Lo grave sería que un joven, un adolescente, como te llamas a ti mismo, no tuviera nada que aportar, y cuando un joven no le aporta nada a un viejo, ni es joven ni es nada. Capítulo 1. ¿Qué es una relación de abuso? Cualquier relación que cause dolor a una de las partes es destructiva, sin importar cuánto cariño parezca haber. Nadie merece ser maltratado. Para lo único que sirve una relación que te causa dolor es para mostrarte aquello que no deseas en tu vida. El abuso incluye cualquier daño que no puede ser explicado razonablemente. No hay diferencia entre abuso y agresión. Ambas acciones son violentas. Cuando hablamos de relaciones destructivas, de abuso o de maltrato, estamos hablando de lo mismo. Una relación que represente una amenaza para tu integridad física o tu estabilidad emocional es anormal, enferma. Las relaciones destructivas son más comunes de lo que imaginamos. Se dan en todos los niveles socioeconómicos y culturales. Es un error pensar que solo entre los pobres o la gente ignorante hay agresividad. Sin importar dónde naciste ni la educación que hayas recibido, puedes estar en medio de una relación de abuso. Entre las personas con las que tratas puede haber una o varias que sean violentas, o tal vez tú mismo lo seas en ocasiones sin saber por qué. Cuando uno es joven, se entera de las tremendas golpizas que muchos hombres les dan a sus mujeres, o viceversa, y se cree que a uno nunca le va a suceder. A ver. Sin embargo, todos estos adultos que practican la violencia cotidiana en sus hogares, tanto los golpeadores como sus víctimas, también fueron jóvenes y pasaron lo mismo. Pero la violencia no empezó cuando se convirtieron en adultos. Inició mucho antes, de manera sutil, en situaciones que tal vez pasaron inadvertidas. Muchos jóvenes agresivos han crecido en familias que viven como perros y gatos. Algunos fueron víctimas directas, otros solo presenciaron la violencia entre sus padres, otros se criaron en un hogar sano y simplemente de pronto se descubrieron como víctimas o agresores en sus relaciones con los demás. Si bien una vida familiar poco apacible puede hacer que un niño aprenda la violencia como forma de relacionarse, también es cierto que una persona violenta puede surgir de un hogar armonioso. El dinero y el poder de la familia, la escuela o a la que asista, o un apellido rimbombante no garantiza que la persona sea pacífica. Aún el individuo más amable puede sorprendernos repentinamente con un arranque de cólera desmedida, presa de la ira. Pierde totalmente el control y ni él mismo comprende lo que sucedió. Por lo general, en estos casos, se da una alteración en la química cerebral, la cual, además de provocar el estallido, hace que la persona se desconecte afectivamente. Todo joven que presente estos arranques de actitud violenta requiere ayuda psiquiátrica, al igual que cualquiera que se enganche en una relación con una persona agresiva. Los más peligrosos de una relación destructiva, lo más peligroso de una relación destructiva es permanecer en ella. La relación de una persona sana ante la primera señal de violencia es retirarse. Quien no lo hace y continúa creyendo que no volverá a suceder, tiene un problema y requiere ayuda. Siempre se necesitan dos. En cualquier relación es importante reconocer el abuso. Este puede darse entre familiares, amigos, novios, en la escuela, por algún maestro o hasta en el trabajo.
Para una relación destructiva se necesitan dos, el que abusa y el que se deja. Las dos actitudes son anormales y no necesariamente debe haber golpes. Cuando alguien domina a otro y éste se somete, se trata de una relación enferma, que con el tiempo se irá volviendo cada vez más peligrosa. No existe una relación destructiva en la que uno de los dos esté completamente sano. Para que la agresión se vuelva cotidiana se requiere de dos enfermos emocionales que jueguen su papel. El caos no se detiene hasta que uno de los involucrados simplemente deja de jugar. Estar inmerso en una relación de abuso es como jugar un partido de tenis. Si uno de ellos deja de contestar los tiros, el otro termina por cansarse e irse a buscar a otro contrincante. El gran error de muchos es pensar que el problema es solo de quien ejerce la violencia, pero la víctima, aquel o aquella que lo tolera, está enferma también y requiere ayuda. Más vale darse cuenta del conflicto cuando se es joven y no esperar a que la vida se convierta en un infierno. Toda relación de abuso debe tomarse muy en serio. El reconocimiento de que hay un problema es el primer gran paso para resolverlo. El segundo es saber y aceptar que es uno mismo quien tiene el problema, y el tercero es hacer algo al respecto. Si bien la víctima tiene posibilidades de cambiar y dar los pasos necesarios para salir de una relación destructiva, la persona que abusa también puede recuperarse, siempre y cuando reconozca que el problema que padece está fuera de su control. En nuestra sociedad, son muchas las decisiones importantes que debe tomar un joven. Ha de elegir la profesión a la que se dedicará toda su vida, al igual que el tipo de personas con las que va a relacionarse. Cuando un enfermo emocional se relaciona con otro de la misma condición, siempre hay problemas. Puede escapar de la relación, pero si no resuelve su propio problema de personalidad, se encontrará con otro enfermo y la historia se repetirá. Después de varios noviazgos, Roberta, una joven de 19 años, afirma: yo tengo muy mala suerte, siempre me tocan borrachos o golpeadores. No es cuestión de buena o mala suerte. Si le tocan este tipo de individuos, no se trata de una rifa, es ella quien los elige. Las personas violentas no utilizan su agresión como carta de presentación. Nadie dice: hola, soy Beto y tengo mal carácter. Cuando me enojo, le parto la cara a quien esté junto a mí. O mucho gusto, soy una bestia. Tampoco las víctimas están conscientes de que buscan el maltrato, y sin embargo, ambos, agresor y víctima, se encuentran. Roberta vive ahora temerosa de relacionarse con otro golpeador. Cuando conoce a alguien que le atrae, trata de averiguar si es normal como aparenta o la va a sorprender con una golpiza o una borrachera. No se da cuenta de que es una atracción que ella siente donde se manifiesta su enfermedad. No necesitaría hacer investigación alguna. Al estar enferma, solo siente atracción por aquellos que seguramente van a lastimarla. El caso de Roberta ilustra muy bien lo que fue la juventud de millones de mujeres que una vez casadas reciben tremendas golpizas y no saben qué hacer, pues creen que esta situación se debe a su mala suerte. Otro error grave es pensar que solo los tontos se dejan maltratar. Un joven muy inteligente y hasta brillante en la universidad puede ser un enfermo emocional. De pronto empieza a depender sentimentalmente de otra persona. Siente que la vida se le acabaría sin ella y su vida se convierte en un caos emocional. Y esta noche hasta aquí dejamos el primer capítulo y la introducción de este libro. El amor no tiene por qué doler. Si quieres que continuemos leyendo el libro o bien quieres escucharlo, vamos a irlo subiendo si es que nos lo permite esta aplicación, y aquí puedes venir y escucharlo. Gracias y que tengas buenas noches.